curso de Derecho Romano. ¿Se recuerdan que Anda, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hemos estado estudiando la periodización de Roma. Hemos dicho que Roma prácticamente lleva alrededor de 1300 años y que esos 1300 años no fueron siempre igual y que lo que podemos hacer es periodizar y que para periodizar nuestra referencia va a ser los cambios políticos que ocurren. Hay que entender que la política por sí misma no es la que produce el cambio, que los cambios son consecuencia de lo que está ocurriendo en la sociedad y en la economía. Lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la economía, hace que se produzca un cambio político. Y cuando se produce ese cambio político, se produce luego un cambio en el derecho. Y así es como lo hemos entendido. Hemos visto ya la monarquía. Cuando hablamos de la monarquía nos dimos cuenta, ahí había un conflicto entre los plebeyos y los patricios para mantener el control sobre estos plebeyos, pues tenían una monarquía y les estaba funcionando bien. Pero ya en la parte final ellos han descubierto que la cantidad de plebeyos ha aumentado, que estos poco a poco se han posicionado y que de alguna manera mantener el control sobre ellos desde el lado de una monarquía en donde solo hay un romano tratando de mantener el control sobre todos aquellos se hace difícil y que entonces consideraron necesario ya no tener solo a un romano ejerciendo poder, sino a varios romanos ejerciendo poder sobre todos aquellos plebeyos. Y ese cambio en donde se deja de tener a una persona, porque por eso se llama monarquía, ¿verdad? Porque solo hay uno, fue pasar a una república. En la república lo que vamos a tener son varios romanos ejerciendo el poder. Bien, entonces hoy vamos a estudiar la república en Roma. Pero antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Por mi parte no, licenciado. Gracias. Bien, entonces vamos a hablar de una vez de la república. ¿Qué hay con relación a la república? La república de Roma se va a constituir políticamente sobre tres elementos. La constitución de la política, la constitución de la República de Roma, la constitución de la República de Roma se da sobre tres elementos. Al lado superior derecho tenemos las asambleas populares. En la parte inferior, al Senado. Y a la izquierda, parte superior, tenemos a las magistraturas. Estos son los tres elementos sobre los que se va a constituir la República de Roma. La Constitución de la República de Roma está basada en las asambleas populares, el Senado y las magistraturas. Hoy vamos a hablar de las magistraturas. Las magistraturas tienen algunas características que son generales, y son generales porque las vamos a encontrar en la mayoría de estas. ¿Cuáles son estas características? La primera es electividad. ¿Qué implica la electividad? La electividad implica que para ocupar una magistratura había que ser electo en una asamblea popular. Las personas que ocupaban una magistratura eran electas popularmente, eran electas en una asamblea popular. Entonces se celebraba la asamblea y se decía quiénes iban a ocupar la magistratura. Hay elección, no es un nombramiento, no es que una autoridad venga y nombre a alguien o designe a alguien, no. Ahí lo que tenemos es a la asamblea popular eligiendo quién entre sus integrantes va a ocupar la magistratura.
Obviamente, esa asamblea popular está integrada únicamente por patricios, por ciudadanos romanos. Los patricios, los únicos ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos celebran asambleas. Las asambleas son de patricios. Entonces, ¿quiénes pueden ocupar las magistraturas? Los patricios únicamente. Los patricios son los únicos que pueden ser electos en esa asamblea porque patricios son los que integran esa asamblea. Los plebeyos están excluidos. Bien, ¿qué otra característica tiene? La anualidad. La anualidad quiere decir que la persona que es electa iba a ocupar la magistratura por un año, solamente por un año. Eso implica que cada año había que celebrar asambleas para designar a la persona, para elegir a la persona que iba a ocupar la magistratura. Ocasionalmente a alguien le podían extender un año más, pero también eso tenía que ocurrir en una elección. Es decir, alguien podía ser reelecto para ocupar la misma magistratura un año más, pero en general el cargo se ocupaba, la magistratura se ocupaba, el ejercicio de esa función pública se hacía de manera anual. ¿Qué otra característica hay? La gratuidad. ¿Qué implica la gratuidad? Quiere decir que por ocupar esa magistratura no se va a recibir ninguna remuneración, no se va a recibir ningún pago, ningún salario, ningún beneficio económico. La magistratura se ejerce de manera gratuita, no se cobra, no se recibe dinero, no se recibe remuneración. Podríamos decir ahora, a la gran, pero tener que ser electo para ocupar una magistratura durante un año y no cobrar, sí, los romanos así eran. Los romanos valoraban mucho la cuestión de honor, el reconocimiento social, y en ese contexto, para los romanos, para los paterfamilias, era muy importante participar y llegar a ser electo porque eso daba un reconocimiento social. Ellos no lo hacían por ocupar un puesto para obtener un ingreso, para obtener un beneficio, no. Ellos lo hacían por el reconocimiento social que implicaba ocupar una magistratura. ¿Qué otra característica tiene ocupar la magistratura? La colegialidad. Para entender la colegialidad, aquí vale la pena hacer una aclaración. Existen órganos en la administración pública y de los órganos se dice que pueden ser unipersonales o colegiados. Unipersonal es un órgano que solamente está ocupado o que ejerce la función únicamente una persona, solo una persona a la vez, una persona a la vez. Es un órgano unipersonal. Por ejemplo, la posición de presidente de la República de Guatemala. ¿Cuántas personas a la vez pueden ejercer la presidencia de la República? Solamente una, ¿verdad? Una cada 4 años. Entonces, como solo una persona a la vez puede ejercer ese cargo, se dice que ese es un órgano unipersonal. Otro ejemplo, el de ministro de Desarrollo. Solo una persona puede ser ministro de Desarrollo. Entonces quiere decir que ese es un órgano unipersonal. Una persona puede ser designada como ministro de Desarrollo y estar 3 meses y a los 3 meses pueden removerlo y colocar a otro, pero no pueden estar 2 como ministros a la vez. Eso no puede ser. Entonces el órgano ministerio es un órgano unipersonal. Solo una persona puede ser ministro de Desarrollo, en ese caso. O sea, ministros hay varios, ¿verdad? Pero cada ministro tiene su propio espacio. No es lo mismo ministro de Finanzas Públicas que ministro de Economía, por ejemplo. No. Aquí cada uno es un órgano, no son el mismo órgano. Entonces, cada órgano solamente tiene a una persona, por eso esos órganos se conocen como unipersonales. En el caso de la universidad, por ejemplo, el órgano rector. La rectoría es un órgano y este órgano solamente puede estar con una persona a la vez. No podemos tener 2 rectores a la vez, solo puede haber uno. Entonces, este es un cargo unipersonal. Igual, por ejemplo, el cargo de decano. La decanatura es un órgano unipersonal. La decanatura solamente puede estar ocupada por un decano, por una persona en particular.
No podemos tener a dos personas ejerciendo la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad, solamente una. Entonces, esos son órganos unipersonales, solo hay una persona. Ahora, si existe la posibilidad de que hayan más personas ejerciendo las mismas funciones, entonces vamos a decir que es un órgano colegiado. Un ejemplo de órgano colegiado es el Congreso de la República. En el Congreso de la República tenemos alrededor de 167 diputados y cada uno de estos 167 son iguales. Cada uno tiene la misma función. El voto de cada uno cuenta por igual. No quiere decir que unos valen más, otros valen menos. No, todos valen por igual. Entonces, quiere decir que estos 167 cumplen la misma función. Ellos son, el Congreso de la República como tal, es un órgano colegiado. Por ejemplo, también ustedes en economía hablaron de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria está integrada por representantes de varias instituciones y es la autoridad en el ámbito monetario. Ellos son los que toman decisiones sobre, por ejemplo, la tasa de interés, el comportamiento del tipo de cambio, cómo van a afectar la cantidad de dinero que hay en circulación. Bueno, pues resulta que esta Junta Monetaria está integrada por alrededor de 5 personas y estas personas todas cumplen la misma función, todos son integrantes de Junta Monetaria y todos tienen la posibilidad de votar al tomar una decisión y los votos de cada uno de ellos es igual al de los demás. En ese contexto, la Junta Monetaria es un órgano que prácticamente tiene la participación simultánea de varias personas. La Junta Monetaria es un órgano colegiado. Otro ejemplo de órgano colegiado que a ustedes se les pueda ocurrir. Licenciado, los colegios profesionales. Muy bien, cuéntenos de los colegios profesionales. Bueno, en esta particularidad de los colegios profesionales, entiendo que está la postura de la junta directiva y está la contraparte o del tribunal de honor y luego la venta del timbre, ¿verdad? Para aquellas carreras que así lo necesiten, ¿verdad? Para regular todos los proyectos que hacen, ¿verdad? Ingeniería, arquitectura o dígase bien en el área nuestra también, ¿verdad? Entonces, pero me pongo a pensar que si ahí se eligen, por decirle, a 3 cuerpos que van a normar cada colegio, estaría pensando en que solo hay un puesto para junta directiva, obviamente como los que ya conocemos, ¿verdad? Presidente, vicepresidente, sus secretarios y sus vocales, y creo que en la misma manera el timbre y el tribunal de honor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es unipersonal, sino que estaría hablándose del sentido de colegialidad, ¿verdad? Y que serían muchas personas en nombre de un solo cuerpo, ¿verdad? Me pongo a pensar, licenciado. Así es. Muy bien, ahí vamos estableciendo alguna claridad al respecto. Los ejemplos que dio efectivamente son de órganos colegiados. Cuando hablamos del Tribunal de Honor, el Tribunal de Honor está integrado por varias personas y todos cumplen la misma función. Entonces, como Tribunal de Honor, el tribunal es un órgano colegiado. Son varias personas las que ejercen la función. De igual manera, junta directiva del colegio. La junta directiva también resulta ser un órgano colegiado. Está integrado por varias personas. Entonces, es cierto, al interior la junta directiva para funcionar se va ordenando, ¿verdad? Y definen cargos como de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y demás. Pero no centrando la atención en que es presidente, es vicepresidente, es tesorero, sino como junta las decisiones que se toman son por mayoría. Y en esa decisión cada uno emite su voto y los votos
valen por igual. No es de que uno valga más que otro, salvo ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero eso es otro contexto. En general, vamos a decir que esa junta directiva, que ese tribunal de honor, son ejemplos de órganos colegiados, igual que lo que ocurre con el órgano encargado de la administración del timbre, que tiene a varias personas. Siempre que hayan varias personas ejerciendo la función, vamos a hablar de órganos colegiados. Y en ese contexto pregunto, ¿cuál es la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos? ¿Qué órgano representa la máxima autoridad? El Consejo Superior Universitario, licenciado. Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de órgano es el Consejo Superior Universitario? Un ¿Unipersonal órgano o colegiado? colegiado. Colegiado, muy bien. Bueno, pues entonces, volviendo otra vez a Roma, ¿verdad? Pues allá en Roma las magistraturas eran colegiadas. ¿Eso qué quiere decir? Que no había una sola persona, que habían varias personas. La magistratura máxima en Roma era el consulado, ¿ya? El consulado es la magistratura máxima. A quien ocupaba esa magistratura se le conocía como cónsul. ¿Y cuántos cónsules habían? Es la máxima, ¿verdad? Si es la máxima, quiere decir que abajo de ellos hay muchos más, pero en esta máxima habían 2 personas, habían 2 cónsules, y a cada uno le asignaban un territorio en el que iba a ejercer jurisdicción. Sin embargo, ellos tenían que mantener comunicación y sus decisiones más o menos tenían que ser coordinadas. Y es lógico, ¿verdad? No puede ser que en un lado de Roma dijeran, sí, eso se puede hacer, y en el otro lado decían, no, no se puede hacer. Bajo ese esquema, entonces las personas iban a estar moviendo dependiendo de sus intereses o conveniencias, ¿verdad? No, ¿qué había que hacer? Había que coordinar ese trabajo que hacían los cónsules. Entonces, aun cuando estamos hablando de la máxima magistratura, vemos que ahí existe esa colegialidad. Siempre hay 2 personas y en otras hay muchas más ejerciendo esa función, ¿verdad? Entonces, la colegialidad es una característica general de las magistraturas. Otra característica es la responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad, quiere decir que debemos de responder, que estamos obligados a responder. ¿Y obligados a responder qué? No a responder un examen, una pregunta, no, a responder por lo que hacemos. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros realizamos actos, los actos que realizamos, las decisiones que tomamos pueden ser perjudiciales, pueden causarle daño, pueden causarle agravio, pueden causarle perjuicio a alguien más. Si nosotros hemos hecho un acto, si nosotros hemos tomado una decisión y de alguna manera hemos roto la norma, hemos actuado fuera del orden jurídico y hemos afectado a alguien, tenemos que responder. Y responder implica reparar el daño que hemos causado, ¿ya? Si yo tomo una decisión y esa decisión está equivocada, no se hizo con justicia, es decir, no se hizo de acuerdo a derecho, yo tengo que responder por el daño que haya causado. Yo tengo que responder por los perjuicios que haya provocado. Eso es la responsabilidad, el tener que responder de las consecuencias de los actos o las decisiones que se toman. Ahora, esa responsabilidad sigue existiendo. Hoy, por ejemplo, si hay una persona en el Estado, es un trabajador y resulta que todos los días está llegando tarde o hay días que no llega, bueno, pues entonces tendrá que responder de los daños que está causándole al Estado por no estar cumpliendo la función que le corresponde. Si algún policía, por ejemplo, viene y como hay una manifestación, aunque sea accidentalmente, activa su arma y provoca, por ejemplo, una lesión, pues tendrá que responder porque no es legal que él active su arma en contra de los manifestantes, porque ahí los manifestantes de repente no cargan armas, andan de manera pacífica, pero en el momento de la emoción viene él y activa, aunque sea accidentalmente su arma, pues tiene que responder. Si alguien viene y dice, ay,
yo estoy aquí, ¿verdad?, en la caja de esta institución, en la tesorería, y no hay nadie que esté viendo qué pasa acá, y yo vengo y digo, ay, yo voy a llevarme unos billetes de los que hay acá, y ¿quién va a estar diciendo algo? Y se lleva dinero, o dice, ay, ¿quién va a ver que yo voy a sacar estas hojas, estos libros, estos cuadernos, estos folders, y me los voy a llevar para poder usarlos allá en mi casa? Bueno, pues ahí lo que está haciendo es provocándole un daño a la institución. Entonces tiene que responder por esos daños, por esos perjuicios que se causan en las decisiones. De igual manera, por ejemplo, en su momento, si alguien compró unas vacunas y no consiguió las vacunas, ni le devolvieron el dinero que pagó, pues entonces tiene que responder porque ha causado un daño, un perjuicio a la institución, ¿verdad? Bueno, pues la responsabilidad ha existido desde la época de Roma hasta nuestros días. Pero la responsabilidad actualmente tiene una característica y es que esta prescribe, ¿ya? La responsabilidad prescribe, es decir, la responsabilidad termina en algún momento. Llega un momento en el que ya no me pueden exigir nada, ya no me pueden pedir ninguna reparación. Por ejemplo, en la década de los 90 hubo un presidente en Guatemala de nombre Serrano Elías, de quien se dice que se llevó una buena suma de dinero. En su momento, él quiso concentrar en él todos los poderes del Estado. Prácticamente se deshizo de los diputados, de la Corte Suprema de Justicia y todos los poderes los estaba concentrando en él. Pero hubo manifestaciones y llegó el momento en el cual él tuvo que salir del país y se llevó cuanto pudo, ¿verdad? En aquel entonces era algo que molestaba, ¿verdad? Hoy pareciera que ya se ve como normal. Es más, hasta estamos predispuestos a que vuelva a pasar, ¿verdad? Pero en aquel entonces no era tan así. Bueno, pues este señor se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Panamá. Allá se estableció. ¿Por qué escogió Panamá? ¿Será que por el canal? ¿Será que por el clima, por las playas, por la ciudad? No. Lo que ocurre es que los países celebran acuerdos para poder extraditar, dicen, para poder hacer que llegue a su territorio a alguien que anda fugado, a alguien que anda por otro lado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene acuerdos que hacen que Guatemala tenga que trasladar a las personas que estén en este territorio y que hayan cometido algún delito, sobre todo, por ejemplo, últimamente en materia de narcotráfico. Entonces, si aquí en Guatemala hay alguien que está siendo perseguido en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico, nosotros tenemos que entregárselo al gobierno de los Estados Unidos para que allá le sigan la persecución penal. Bueno, pues resulta que Guatemala con Panamá no tiene ningún acuerdo. Eso quiere decir que aquel señor estuvo tranquilamente en Panamá y no podíamos irlo a traer, ni podíamos decirle a los panameños tráiganlo, porque no existía esa posibilidad. Entonces, ahí estuvo tranquilo. Pero pasó el tiempo, ¿verdad? Y a esta altura, cuando ya hace más de 30 años que eso ocurrió, pues entonces resulta que alguien podría decir, es cierto, ustedes me robé todos esos millones y aquí estoy de nuevo en Guatemala. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ya no podríamos hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya prescribió su responsabilidad. Nosotros pudimos pedirle que devolviera el dinero, se le pudo perseguir en aquel entonces, pero pasado cierto tiempo él ya no tiene responsabilidad, ya no se le puede pedir que responda, ya no se le puede deducir responsabilidades. Bueno, pues resulta que así es ahora y no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo. Allá en Roma era distinto. Allá en Roma la responsabilidad no prescribía más que con la muerte de la persona. Eso quiere decir que si alguien se equivocaba en una decisión, iba a tener que responderle a Roma. Y iba a tener que responderle, no importa si se daban cuenta en el primero, en el segundo año, en el tercer año, no importa, en tanto él esté vivo, se le puede deducir la responsabilidad. Nos damos cuenta lo complejo que era allá en Roma ocupar una magistratura. Había que ser elegido. La iba a ocupar uno solamente por un año. No le iban a dar ninguna remuneración. Tenía que estar en coordinación con los otros que ocuparan magistraturas similares. Y por el otro lado, la responsabilidad no prescribía. Ser magistrado era una cuestión bastante
compleja para los romanos. Sin embargo, a los romanos les gustaba llegar a ser electos porque, como dije antes, para ellos era muy importante ese reconocimiento social que se conseguía por ser magistrado. Aquí tal vez vale la pena aclarar por si no lo hemos entendido. Ser magistrado de allá no es lo mismo que ser magistrado ahora. Nosotros hoy usamos la palabra magistrado cuando nos referimos a magistrados de salas de apelaciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de Tribunal Supremo Electoral, magistrados de Corte de Constitucionalidad. Pero solo para ellos. Allá en Roma, cuando se habla de magistratura, realmente se está hablando de cualquier función pública. Es como la de ministro, presidente, alcalde, director, cualquiera de esas serían magistraturas. Es decir, magistratura es el ejercicio de una función pública allá en Roma. Bien, estas son las características generales. 5 características, como los dedos de la mano, ¿verdad? 5 características hay. Y esto nos va a permitir hablar de un segundo tema. Pero antes pregunto si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud. Todo claro. Bueno, entonces, ahora hablamos de la clasificación de las magistraturas. Y se dijo que estas podían ser ordinarias y extraordinarias. Hay 2 clases de magistraturas, las ordinarias y las extraordinarias. ¿Qué diferencia hay? Como dijimos antes, hay 5 características generales, ¿verdad? Y son generales porque casi que las vamos a encontrar en todas las magistraturas. Bueno, cuando se cumplen las 5 características, la magistratura es ordinaria. Magistraturas ordinarias son aquellas en donde esas 5 características generales están presentes. Ahora, ¿y cuáles son las magistraturas extraordinarias? En las extraordinarias, una o algunas de esas características generales no van a estar presentes. Entonces está fácil, ¿verdad? Ordinaria si se cumple con las 5. Si no se cumple con alguna de esas 5, si no se cumple con alguna de estas, es extraordinaria. Entonces hay 2 clases de magistraturas, las ordinarias y las extraordinarias. Algo más que hablar. Poder. Toda magistratura implica poder, ¿ya? La magistratura encierra poder. Si yo ejerzo una magistratura, quiero decir que voy a ejercer poder, que voy a tener poder sobre los demás. Ahora, ese poder allá en Roma, ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, pues ese poder que corresponde a las magistraturas, en términos generales se llamó potestas. Potestas. Potestas es potestad. Poder, ¿verdad? Potestas. Muy bien. Pero vinieron los romanos y hay por ahí algunos que dicen que además de las potestas existe otro poder que se conoce como el imperium. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Hay 2 poderes, ¿verdad? Las potestas y el imperium. Esa es una posición. Hay una posición que nos dice que el poder encierra a las potestas por un lado y al imperio por otro lado. Al imperium por otro lado. Pero hay otra posición que nos dice, no, el imperium realmente no es algo distinto a las potestas. Cabe dentro de las potestas, forma parte de las potestas. A nosotros nos es indistinto cuál de las 2 posiciones tomemos. Podemos creer que existen las potestas y el imperium, o podemos creer que solo existen las potestas y que el imperium cabe dentro de esas potestas. No importa. Por ahora nosotros consideremos que solo existen entonces las potestas. Bueno, entre las potestas va a estar el imperium, pero antes de hablar del imperium vamos a hablar de una potesta que se conoce como la jurisdictio. Jurisdictio, juris, dictio, juris, derecho, dictio, dictar. Dictar derecho, decir quién tiene derecho, decir quién tiene lo justo. Es decir, la jurisdictio es la facultad, es la potestad, es la potestad, es la facultad, es el poder de decidir quién tiene la razón en un conflicto jurídico. Es la de determinar quién está actuando conforme a derecho. Pero actuar conforme a derecho es justicia, ¿verdad? Entonces, es decir, quién es el justo.
y quién es el injusto. Eso es la jurisdictio. El que tiene esta potestad en nuestros días, podemos verlo en el caso del juez, ¿verdad? Porque los jueces al final eso es lo que hacen, dictar justicia, decir quién tiene la razón en un conflicto jurídico. Esa es la jurisdictio, esa facultad, esa potestad que le permite a un funcionario decir quién tiene la razón, de decir quién está actuando conforme a derecho, de decir quién está en lo justo. Eso es la jurisdictio, ese poder, el poder de decir quién está en lo justo, el poder dictar justicia. Otra potestad es la coercitio. Coercitio, coercitio, coerción. Coercitio, coerción. Este es otro poder. Hay algunas personas en la actualidad que tienen ese poder. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en el caso de la policía. Si hay una protesta por ahí, la policía, a veces los antimotines vienen y hacen que las personas se separen, ¿verdad? Empiezan a tirar, por ejemplo, bombas lacrimógenas y las personas, como consecuencia de eso, empiezan a separarse. La concentración, la manifestación que había, prácticamente queda separada, quedan desintegrados. ¿Qué hicieron ellos? Usaron la fuerza. ¿Para qué usaron la fuerza? Para conseguir un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era hacer que las personas hicieran algo. O sea, que hicieran algo por la fuerza que está ejerciendo el poder público acá. Entonces, eso es la coercitio. La coercitio la vemos en ese policía que obliga a la persona a entrar, que obliga a la persona a salir. Esa policía que obliga, por ejemplo, cuando estábamos en aquellos momentos de cierre en la pandemia y había un estado de sitio, había un momento en el cual uno no podía andar en la calle. Bueno, pues resulta que la policía andaba viendo que nadie anduviera en la calle y al que andaba, pues, o lo conducían ante una autoridad o lo hacían que entrara a su casa. Bueno, pues eso es la coercitio, es ese poder de hacer que otra persona haga algo, ese poder que implica el uso de la fuerza que el Estado le da para obligar a las personas a que se comporten de determinada manera. La coercitio la ejercían algunas magistraturas allá en aquella época de Roma. Otra potestad, otro poder que se puede tener en la magistratura es la rogatio. La rogatio es la facultad que tienen las personas de poder presentar iniciativas de ley. ¿Ya? ¿Ante quién se presentaban las iniciativas por parte de los magistrados? Ante las asambleas populares. Los magistrados, no todos, ¿verdad? Sino solo los que tenían la rogatio, los que estaban investidos de ese poder, podían ir a la asamblea y decir, miren señores, yo traigo este proyecto de ley, esta iniciativa de ley, y ustedes analícenla y piensen si vale la pena o no convertirla en ley. Eso es la rogatio, la facultad de poder presentar esas iniciativas de ley. Hoy la rogatio la vemos también, ¿verdad? Nuestra Constitución dice quiénes tienen iniciativa de ley. ¿Recuerdan ustedes quiénes tienen iniciativa de ley en Guatemala? La Universidad de San Carlos. Muy bien, la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Obviamente el conjunto de los diputados. Muy bien, los diputados también tienen iniciativa de ley. Y quien lo representa a todos los ciudadanos guatemaltecos. Sí. Creo que también la CC, no sé si también. Muy bien. Se dan cuenta, no cualquiera tiene iniciativa de ley. Aquí nosotros, por ejemplo, no podemos decir, miren, ustedes reunámonos, hagamos una propuesta ahí, elaboremos nuestra iniciativa y mañana nos juntamos a las 9 de la mañana en el Congreso para presentarla. No, eso no es iniciativa de ley. Si nosotros con la cantidad de personas que somos, no somos suficientes como para poder presentar una iniciativa. De igual manera, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, no puede decir, yo voy a llevar una iniciativa al Congreso. O el director del ICS no puede decir también, yo, el presidente de la Junta del ICS, no puede decir, yo llevo mi iniciativa, no. Ni el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿ya?
Ni el decano puede llegar a tocar la puerta mañana al Congreso y decir, miren, traigo una iniciativa de ley para ver si corregimos algunos problemas que estamos viviendo. No, ¿ya? No todos los funcionarios públicos tienen iniciativa de ley. En este caso, la universidad la tiene, el decano no, el rector no, es la universidad. Entonces, como universidad sí podemos hacer una propuesta, pero es la universidad, no alguien de junta directiva, no un decano, no un rector, sino la universidad. Igual ocurre con el ejecutivo, un ministro, un director, un subdirector, un secretario, no puede venir y presentar su iniciativa, lo tiene que hacer el organismo ejecutivo. Igual nosotros, ¿verdad? Nosotros si queremos como ciudadanos hacer o presentar una iniciativa de ley, pues tenemos que juntar cierta cantidad de firmas, ¿verdad? Tenemos que registrar a varias personas para poder tener iniciativa. No cualquiera tiene. Igual ocurría allá en Roma. No cualquiera tenía la iniciativa de ley. No cualquiera podía ir a la asamblea de ciudadanos y decir, vengo y traigo una iniciativa. No, solo algunos, los que tenían la rogatio. La rogatio es la facultad que le permite a algunos magistrados poder presentar iniciativas de ley. Bien, otra potestad es el jus edicendi. Jus edicendi es la capacidad de emitir derecho, de crear derecho. Entonces, también no cualquier magistrado puede crear derecho. Aquí no es de tener iniciativa, ¿ya? La iniciativa como tal no es ley. El jus edicendi es norma, es ley. No, perdón, no es ley, es norma. Es norma que está creada por los magistrados. Los magistrados pueden crear normas para regular las relaciones entre los ciudadanos romanos. Esas normas creadas por estos ciudadanos no son leyes, pero sí son normas. Y eso lo podemos ver ahora, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, si nos regresamos otra vez al presente, en Guatemala, ¿quiénes pueden emitir leyes en Guatemala? ¿Qué entidad es la única que puede emitir leyes en Guatemala? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Solo él puede emitir leyes. Pero eso no quiere decir que los demás no puedan emitir normas. Por ejemplo, el presidente de la República en su momento emitió normas relacionadas con qué comercios podían abrir, qué comercios no podían abrir, en qué horarios podían hacerlo. Emitió normas en donde nos obligaban a usar la mascarilla. Emitió normas relacionadas con la movilidad, ¿verdad? ¿Cuándo podemos transitar? ¿De dónde a dónde? ¿En qué horarios? ¿Eso qué implicó? Normas emitidas por el presidente, no por el Congreso. Son normas que no son leyes porque no las emite el Congreso, ¿verdad? De igual manera, por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos normas relacionadas con, por ejemplo, el proceso de evaluación estudiantil, normas relacionadas con los procesos que se pueden seguir para una revisión o para una solicitud de un examen extemporáneo. Todas esas son normas que no emitió el Congreso de la República, que no forman parte de leyes, pero son normas. Eso quiere decir que hay funcionarios que pueden emitir normas. Y esas normas, el poder emitir esas normas es el jus edicendi. Allá en la época de Roma, los magistrados podían emitir normas. Si se recuerdan ustedes, hablamos de que algunas veces ante un magistrado se acudía en un conflicto y resulta que el magistrado revisaba si habían leyes, si había jus civile que le ayudara a resolver, y cuando no encontraba, venía el magistrado y él creaba una norma para resolver ese conflicto. Esa capacidad que tiene ese magistrado para poder crear una norma es la que se conoce como jus edicendi. Jus edicendi es la facultad de la que está investido un funcionario para poder crear normas. Y esa era una facultad, era un poder que correspondía a ciertas magistraturas. Una potestad más es la intercesio. Intercesio quiere decir interceder. Intercesio, interceder. ¿Y cuándo se da la intercesio? Por ejemplo, en el ámbito religioso, sobre todo en la religión católica, ustedes han escuchado que la Virgen María, ¿verdad? Y hay que a veces pedirle a la Virgen. ¿Y qué es lo que hace la Virgen? ¿La Virgen nos puede conceder un milagro? No.
Quien puede conceder milagros es Dios, pero ¿qué hace la Virgen? Pues la Virgen está muy cerca de Dios Padre y obviamente muy cerca de Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, la Virgen estando tan cerca de Dios, de Jesús, bueno, pues bien podría hablarles a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pedirle que hable por nosotros. Entonces, eso es interceder. La Virgen está intercediendo por nosotros. La intercesio, eso es. Otro ejemplo podría ser, imagínense que estamos en las clases presenciales y resulta que hay dos personas ahí que están copiando durante el examen parcial, uno dando copia y el otro copiando realmente, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la lógica lo que implicaría es que hay que sancionar igual al que da como al que recibe la copia, ¿verdad? Entonces le vamos a anular los exámenes a los dos. Eso ya no ocurre ahora en la vida virtual, ¿verdad? Porque en la virtualidad todos copian, todos se dan copia y aparentemente no queda nada de registro, aunque eso es mentira, porque de lo que se coloca en Internet, nada se borra fácilmente. Lo que uno pone en Internet, lo que uno coloca en redes sociales, y las redes sociales incluyen el WhatsApp, eso no se elimina, aunque yo lo borre de mi dispositivo. Eso en los servidores va a quedar, ¿verdad? Entonces, pero hablando del ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos a esos dos alumnos, venimos, le anulamos el examen a los dos y por ahí llega un amigo, ¿verdad? Y dice, ala, no, Lick, no sea tan mala gente, mire que aquel es bien estudioso, es el mejor de la clase, él hasta una beca tiene y le dan dinero para que logre sobrevivir. Si usted le anula ese examen que vale tanto, de repente hasta va a perder el curso y se pierde el curso, pierde la beca. Ala, no, Lick, no sea así, hombre, ayúdelo. ¿Qué está haciendo ese amigo? Intercesio, ¿ya? La intercesio es interceder por otro. Y allá en Roma eso existía. ¿Se recuerdan ustedes que los plebeyos no tenían reconocimiento como ciudadanos? Y como no eran ciudadanos, tampoco podían ejercer derechos del ius, del derecho romano. Y en ese contexto, entonces, allá Roma creó en su momento a un magistrado que iba a hacerse cargo de la intercesión. Entonces los plebeyos, como no podían ellos ir directamente a pedirle a otro magistrado, a un magistrado, entonces iban con este que intercedía. Y le decían, ala, mire usted, fíjese que aquel magistrado está resolviendo esto y eso nos perjudica a nosotros. Háganos favorable con él para que se apiade de nosotros. Y entonces iba este magistrado a hablar con el otro y le decía, yo ejerzo la intercesio y entonces vengo a suplicar, vengo a rogar, vengo a pedir, vengo a solicitar que usted no se comporte así, que trate de apoyar un poquito a los plebeyos. Eso es la intercesio. Entonces, la intercesio es la facultad de poder interceder. Y luego tenemos el imperium del que ya hablábamos antes, que en este criterio lo estamos colocando como una potesta. ¿Y qué implica el imperio? El imperio implica la facultad de poder venir y pedir que se integre el ejército de Roma, dirigir el ejército de Roma. Y si triunfamos, establecer qué es lo que nos vamos a quedar después de la guerra. Hemos dominado a ese pueblo, bueno, pues decidamos de lo que ese pueblo tiene, qué nos va a quedar a nosotros como Roma. Y una vez ya sabemos qué es lo que Roma se va a quedar, bueno, pues Roma también nos va a dar a nosotros por haber participado en la guerra una parte de esa riqueza. Es decir, por haber alcanzado el triunfo, el derecho a recibir algún premio. Y ese premio sale de esa riqueza que se le quita a ese pueblo que ha sido derrotado. Pues eso es el imperium. El imperium es ese mando militar que implica poder dirigir, poder coordinar, poder convocar al ejército, que implica establecer qué es lo que vamos a tomar como botín de guerra y luego definir qué es lo que nos va a quedar a nosotros por haber orientado esa actividad militar. Estas son las potestas y estas potestas se pueden ejercer o se pueden desarrollar en la medida que se ocupa una magistratura. ¿Alguna duda? No, licenciado, gracias. Bueno. Entonces, ahora hablemos de las magistraturas ordinarias.
De las magistraturas ordinarias, estas 5 son las más importantes. De estas 5, la magistratura máxima, de esta ya habíamos hablado, es la del cónsul. La magistratura se llama consulado. Consulado es la magistratura. Y al que ocupa esa magistratura se le conoce como el cónsul. El cónsul es prácticamente la máxima autoridad. Él es el que tiene aquella potestad del imperium, del que antes hablamos. Él es el que dirige el ejército, él es el que convoca a las asambleas populares. El cónsul es la máxima autoridad. ¿Y cuántos cónsules habían? Pues habían 2 cónsules en aquella época. 2 cónsules, a cada uno se le asignaba su territorio, pero de alguna manera, como hemos dicho ya antes, estos van a tener alguna coordinación en el trabajo que hacen. El cónsul, como máxima autoridad, tiene que apoyarse, tiene que tener a alguien que lo ayude. Y dentro de ellos vamos a tener por ejemplo, vamos a hablar del cuestor. El cuestor viene a ser, digamos, algo así como el secretario del cónsul, es el asistente del cónsul. Y con el paso del tiempo, la magistratura esta del cuestor se conoce como cuestura. Bueno, pues al que ocupa la cuestura, que se le conoce como cuestor, que es el asistente del cónsul, él lleva el registro, por ejemplo, de las penas de muerte que se dicten. Entonces, él es el que le va diciendo al cónsul, mire, estos son los que están pendientes de ser ejecutados. Esos registros del cónsul son llevados por él, es como el secretario del cónsul, el cuestor. Pero el cuestor también se va a encargar de la recaudación de impuestos. Él va a recaudar impuestos. Es algo así como el ministro de Finanzas Públicas de nuestros días. ¿Quién más está acá? Alguien de quien vale la pena hablar ahora es del censor, que lo tenemos a la izquierda. Censor. Censor no es que detecta si hay o no hay algo. Pues podría ser algo parecido, pero realmente cuando hablamos del censor, la magistratura que él ocupa es censura. Censura en la magistratura. Y censura nos hace recordar aquello de que de repente estamos escuchando ahí algún mensaje en la radio o en la televisión, ¿verdad? Y cuando todavía existen esos controles y empiezan a decir algunas palabras que no son apropiadas, pues empieza a sonar pip, pip, pip. Para bloquear ese sonido, para que no se escuche la palabrota, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso nos hace recordar la censura, eso nos hace recordar el censor, pero realmente allá en Roma, ¿qué es lo que estaba pasando? Allá en Roma, cuando se habla de censura, cuando se habla de censor, censor viene de censo, censo. ¿Y qué es el censo? El censo es una actividad que actualmente hace en Guatemala el Instituto Nacional de Estadística, el INE. El INE hace como 4 o 5 años pasó de casa en casa, ¿verdad? Preguntando cuántos vivían, qué edades tenían, qué educación, de qué trabajaban y otras características de población más. Bueno, pues el censor es el que hace los censos allá en Roma, hace los censos. Y como él hace los censos, tiene pliegos como el que carga ahí, ¿verdad? Y en esos pliegos lo que está escribiendo son los nombres de los paterfamilias, de los jefes de familia. Porque se recuerdan, los jefes de familia son los únicos que pueden ser propietarios. Entonces, los jefes de familia tienen sus propiedades y el censor va escribiendo en esos libros, en esos pliegos, los nombres de todos esos paterfamilias que son los ciudadanos romanos y la riqueza que tienen. Incluso, por ejemplo, podría estar escribiendo la cantidad de esclavos que cada uno tiene. El censor es el que tiene la lista de ciudadanos y la riqueza que ellos tienen. El censor es a quien habría que consultarle, por ejemplo, si quiero saber si una persona es o no es ciudadano, porque él va a determinar si está en su lista, si es ciudadano, si no, no. Él es algo así como lo que hoy hace el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene un registro de ciudadanos, ¿verdad? Y nosotros, si queremos votar, tenemos que estar inscritos en ese registro. Nos tenemos que empadronar. Y luego, con base a ese número, buscamos la mesa en que nos toca votar. Bueno, pues igual ocurre allá en Roma. El censor es el que tiene el registro de ciudadanos. Si alguien quiere saber si es ciudadano, tiene que ir con él. Él sabe quiénes son, él sabe qué riqueza tienen, él sabe cuántos esclavos tiene cada uno. Él comparte información con el cuestor.
porque el censor sabe quiénes son y qué riqueza tienen. Y el cuestor es el que se encarga de cobrar los impuestos. Entonces ahí hay un trabajo que coordinar, el censor. Ahora, hemos dicho que las magistraturas son anuales, ¿verdad? Y eso nos podría orientar a creer que la magistratura es anual y por tanto el censo se tendría que hacer anual. No, los romanos hacían censos cada 5 años, no cada año. Entonces realmente pareciera que no necesitaban tener a un censor, ¿verdad? Todos los días, porque cada 5 años se hacía el censo. Pero como hemos dicho, él cumple otras funciones y por eso esta magistratura cabe dentro de las ordinarias. Bien, ahora hablemos del que está arriba, del censor, el pretor. La magistratura que ocupa el pretor se conoce como pretura. La pretura es ocupada por el pretor y el pretor es el que imparte justicia, por eso tiene esa balancita ahí, en donde hay dos partes y él debiera tener los ojos cerrados, ¿verdad? Para poder inclinarse por una. El pretor es el que va a impartir justicia. El pretor es el que tiene aquella potestad de la jurisdictio de la que antes hablamos. El pretor es el que va a decir quién está en lo justo, quién es el que está conforme a derecho. El pretor viene a ser como el juez de ahora, ¿verdad? El que tiene la jurisdictio. Y luego nos queda hablar del edil, el que está abajo en el centro. El edil. Hablar del edil implica hablar de la magistratura de la edilidad. ¿Y qué pasa con la edilidad? ¿Qué pasa con el edil? Bueno, pues el edil es, digamos, parecido al alcalde de hoy. Y es que si nos damos cuenta, normalmente cuando son las tomas de posesión de los alcaldes, no importa si es la ciudad de Guatemala o cualquier otro alcalde, o si estamos en el interior cuando hay alcaldías auxiliares, también a ellos les dan una varita. Hay una vara que se le da al alcalde. Cuando el alcalde toma posesión, recibe una vara y esa vara la anda cargando normalmente en los actos públicos. Y es la vara edilicia, ¿ya? La vara edilicia. Y es que esa tarea que hacen los alcaldes hoy es realmente parecida a la tarea que hacía el edil de aquella época. ¿Y qué hacen los alcaldes hoy? Los alcaldes hoy se dedican, por ejemplo, a la administración de los servicios públicos, lo que tiene que ver con los mercados, el agua, las calles, el alumbrado público. Eso lo ven los alcaldes. Igual ocurría con el edil. El edil tenía bajo su competencia prácticamente dictar normas para la administración de los cementerios, los mercados, el uso de las calles, el uso de las murallas, el uso de las puertas de la ciudad de Roma. Esas eran las tareas del edil, dictar normas para la buena administración del municipio, de los servicios públicos de ese municipio. Entonces, por eso se parece bastante al alcalde de ahora. El edil, como dicta normas, entonces él es el que ejerce aquella potestad que vimos antes como jus edicendi. Bien. ¿Alguna duda? Licenciado, ¿cómo dijo que se llamaba la magistratura del cuestor? Cuestura. Ok, gracias. A servirle. Y tengo una pregunta, me surge en función del crecimiento que tuvo Roma en la cantidad de años que estuvo conquistando en diferentes continentes, ¿verdad? Bueno, en este caso África y la extensión que tuvo, que casi llegó a, no sé si son 6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Quién se encargaba de las colindancias o de estos territorios que iban avanzando en la medida que ellos iban pues invadiendo otros poblados, ¿verdad? Para traer los tributos hacia el rey, ¿verdad? ¿Quién era el encargado de ir, qué sería? Corriendo en el mapa del territorio o cuidando esa colindancia que había entre pueblos. Ya.
La parte de los impuestos siempre es el mismo, ¿verdad? Es el cuestor el encargado. Y en cada pueblo hay un cuestor y los límites de los pueblos, así como los límites de la ciudad, son controlados por las autoridades, por el cónsul. El cónsul es el que establece, digamos, como máxima autoridad el control sobre todo el territorio. Realmente los magistrados, todos estos de los que hemos hablado, están al servicio del cónsul. El cónsul es, como hemos dicho, la primer magistratura, es la magistratura máxima. Entonces, él es el que tiene el control sobre toda Roma y para cumplir las funciones se va a apoyar en los magistrados inferiores, ¿verdad? Que incluiría por lo menos a estos 4 de los que hemos estado hablando. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, si no hay más dudas, entonces la próxima vez estudiamos las magistraturas extraordinarias. Por ahora nos quedamos aquí. Muchas gracias por su atención. Se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Y hasta la próxima. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.